Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero antes de asesinar a esta ciudad. Fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo yo me lo busqué. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos. En la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos. Desde la cama una estrella fugaz yo me ponía tan tierno. Pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de aquello. Con los pies fríos no se piensa bien. Algún delirio nos hará volver. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios no dejo de pensar que aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 2 de agosto con Matías Vallés desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Aquí en Radio Madrid está conmigo la periodista Lucía Embomío. Hola, Lucía. Hola, ¿cómo estáis? Haciendo una story. ¿Qué hace, Lucía? Grabando con el móvil. Bueno, es que claro, vosotros, Lucía, mira, está aquí en la radio hablando, grabando con el móvil, es multitask todo el rato, no para ni un día en verano. Yo no sé tú, bueno, tú igual, Matías, también. ¿Os acordáis vosotros de cuál fue el último día que decidisteis no hacer nada, o sea, conscientemente de me voy a dormir todo lo que pueda sin despertador hasta las tantas, es más, voy a desayunar y me voy a volver a meter en la cama porque sí? Lo que llaman la siesta del carnero, que es una maravilla. Sí. Buenísima, la mejor. ¿Verdad? Yo siempre encuentro una gran excusa para no desconectar. Soy un pésimo perezoso, un vago frustrado. Lo he intentado de todas las formas posibles, pero la verdad es que no me sale. No puedo compartimentarlo. Tengo todo a la vez metido en la cabeza. Pero no sé si es un síndrome universal, pero en mi caso se da esta situación. Ni siquiera en verano, Matías. Bueno, ya te escuchamos todos los días en la radio, que ni siquiera en verano. Efectivamente, pero es que es una cosa ya, por eso yo creo que bordea, y no creo que sea el único caso de lo patológico, porque es que buscas, ¿no? O sea, evitas lo que deberíamos estar solo, a solas, sin hacer nada, aunque es la única posición termodinámicamente sostenible. O sea, cuando decimos, ¿qué podemos hacer por el cambio climático? Pues no hacer nada, literalmente, eso es lo mejor. En cuanto te mueves, los emprendedores son la maldición del planeta, porque son los que están causando todos estos desastres por exceso de consumo. Entonces, la productividad cero es quizá la mejor garantía de salvación del género humano. Pero es un tema esto que dices, de que te buscas cosas que hacer para evitar estar tú solo. Bueno, ahora vamos a plantear todo esto. También se lo queremos plantear a nuestros oyentes. ¿Estáis a favor o en contra de la pereza? Porque yo creo que si hay un momento del año en el que podemos ejercer la pereza sin culpa, o sin tanta culpa, diría yo, son las vacaciones.
Y se lo queremos preguntar a los oyentes. 900, 100, 800. ¿Te invade la pereza en verano? ¿Aprovechas para hacer todo lo que no puedes hacer durante el resto del año, el caso contrario? ¿O te permites perecear en agosto? ¿O te entra remordimiento de conciencia? ¿O dejas de hacer algo en verano por la pereza? ¿O la hiperproductividad la arrastras también durante las vacaciones? Les pedimos ayuda a los oyentes, 900, 100, 800. Queremos saber cómo gestionáis la pereza, 900, 100, 800. Y mientras nos llamáis, esto le decía a la gente en Gran Vía nuestra compañera Yeyes Velástegui sobre la pereza. Sí, el calor, quieras o no, te chafa, no sé. Pues sí, soy una persona bastante perezosa porque dejo siempre todo para el final. Pues sí, te da más pereza levantarte de todo. No la combato, sigo siendo perezoso. Pues sí, con el sol sí da más pereza. Pues me doy un baño con agua fría y con eso medio despierto otra vez. Bueno, cuando estás de vacaciones pues la pereza se combate bien, pero bueno, el resto de días pues bueno, sí, haciendo algún plan divertido. No, yo creo que es más bien después del trabajo, después de hacer una gran matada, después de estar todo el día haciendo cosas, ahí es cuando me tiro en la cama y me olvido de Netflix y ya está. Pues que se levante y se ponga activo, se mueva, o sea, te tienes que mover. Cuando estás que no te apetece hacer nada, tienes que moverte. Yo que sé, queda con alguna amiga y sal corriendo. No, la verdad es que no. No sé, me gusta mucho hacer deporte y eso. Pues que deberían activarse de alguna manera, no estar siempre en el sofá o tirados por ahí. Pues que se rodeen de sus amigos y que salgan por ahí a tomarse algo. Hacer lo que más pereza me da. Pues diciendo tengo que hacerlo, me lo quito lo primero. Eso es una buena estrategia también. Esto me da mucha pereza, pues me lo quito de encima. Juan Evaristo Valls-Boix, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Juan Evaristo es filósofo, autor de Metafísica de la pereza. Tú defiendes que las vacaciones son el momento ideal para poner freno a esta necesidad que tenemos todo el rato de aprovechar el tiempo, ¿no? Este concepto de aprovechar. Sí, creo que es un concepto muy, muy perverso. Es un concepto que tendría que desmontarse en todos los momentos del año, pero parece que las vacaciones y el calor son propicias para escuchar un poco a nuestro cuerpo y parar de una vez por todas y derrochar el tiempo en lugar de aprovecharlo. Derrochar el tiempo, me encanta. Lo que pasa es que, mira, la pereza, según la RAE, significa negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados, o flojedad, descuido, tardanza en las acciones o movimientos. Tiene como una connotación negativa todo el rato. Sí, ese es el problema. Y yo creo que la pereza en realidad no es un descuido, como dice la RAE, sino que es una forma más bien de cuidarnos. Y de cuidarnos como en el doble sentido, ¿no? De cuidarnos en el sentido de protegernos de aquello que nos abate, de aquello que nos agota, y cuidarnos en el sentido de abrir un espacio dedicado a los otros y no dedicado solo a superarnos, a cultivarnos, a seguir invirtiendo en esta especie de empresa de nosotros mismos que somos demasiado a menudo. Pero a veces la pereza no es una cuestión de algo que deseamos y punto, sino que tenemos que desengancharnos de la hiperproductividad. O sea, a mí, por ejemplo, cuando llega el verano digo, venga, pues ya está hora de descansar y no puedo y estoy nerviosa y aunque quiera tumbarme, como decían, para ver Netflix, no me sale. Sí, yo creo que ese es el gran problema, que somos adictos al trabajo. De hecho, Paul Lafargue, cuando publicó a finales del siglo XIX El derecho a la pereza, señalaba que el problema principal de todas, o la raíz principal de nuestras miserias, era que estamos enamorados del trabajo, es decir, estamos enamorados de nuestras mismas cadenas, sea por nuestros trabajos, pero sea también por todas las actividades que hacemos para incrementar nuestro capital social, nuestro capital simbólico, todo este enganche, esta adicción a las redes, a estar haciendo fotos, a estar aprovechando el tiempo, son verdaderamente adictivos y señalan, digamos, la imposibilidad, decía Mark Fisher, de no hacer otra cosa que no sea buscar placer. Entonces, por eso mismo, yo creo que la pereza tiene algo de hábito, tiene algo de militancia y algo de resistencia, precisamente. Es que en la encuesta que habéis hecho, todas las connotaciones eran negativas, ¿no? Hay que salir de la pereza, hay que abandonarla, hay que hacer algo, me gusta el deporte. Me quedo por eso con una expresión de uno que ha dicho, no la combato, ¿no? Por lo menos le doy la bienvenida. Y yo, profesor Valls, enhorabuena porque alguien tenía que decirlo, ¿no? Entonces, mejor que sea un profesor de la Complutense, pero le quería hacer la contrapregunta. ¿Suspende usted a los alumnos perezosos? Una de las cosas que yo creo que es esenciales en la educación, al menos en la universidad, es no moralizar
el esfuerzo. Es decir, nosotros normalmente en el instituto nos premian si somos constantes en el trabajo, nos premian si entregamos las actividades antes. Bueno, en el instituto, en el colegio muchas veces nos enseñan a ser unos buenos trabajadores en lugar de a ser mejores personas o a vivir mejor. Y en ese sentido yo se lo digo a mis alumnos, aquí el esfuerzo no está moralizado, aquí no está moralizado que vosotros sacáis mejor o peor nota. Tenéis una vida, la universidad no ha de ser necesariamente vuestra prioridad, y en ese sentido a mí me da igual si no venís a clase o si sacáis un 6 o un 10 o si trabajáis durante todo el curso o trabajáis al final, porque eso depende más bien de vuestras prioridades. Yo solo vengo a evaluar que vosotros habéis adquirido unos conocimientos o no, y creo que es importante ese enfoque. Lo que pasa, Juan Evaristo, es que estamos metidos en esta sociedad de la hiperproductividad y yo no sé si realmente tenemos la libertad de poder elegir cuándo parar, cuándo ser perezosos. No, claro que no. Y ese es el problema, creo yo, digamos. Creo que es un problema doble, digamos. De un lado, que el modo en el que aprendemos a desear y el modo que entendemos que tenemos que vivir bien pasa justamente por estar siempre acelerado, por estar creciendo, por estar aumentando en algún sentido. Entonces, justamente por eso es tan difícil salir de esta especie de rueda. Y de otro lado, por supuesto, porque hoy en día la pereza, por desgracia, es antes que nada un privilegio, y un privilegio de unos pocos. Hay una cosa, el parteaguas que supuso la pandemia, ¿no? La pandemia se impone la cultura del pijama, todo el día en chándal en casa, tumbados en el sofá, las series, es decir, parece como si en ese momento sus tesis, él preferiría no hacerlo, ¿no? Del Bartleby, estuvieron a punto de triunfar, pero luego vino el gran desquite, es decir, no aprendimos nada de lo que fue la pandemia. Bueno, ciertamente después de la pandemia hubo una tendencia que en Estados Unidos se llamó The Great Resignation, o la gran renuncia, en la que verdaderamente muchísima gente, en la segunda mitad de 2021, 25 millones de personas, dejaron el trabajo. Pero precisamente porque habían entendido que un trabajo muy prestigioso y muy simbólico que les daba una vida miserable no valía la pena. Y a esto el New York Times lo llamó la era de la antiambición. Y creo que justamente eso fue un pequeño detonante, si bien insuficiente, si bien la gente volvió a buscar trabajos u otro tipo de trabajos, pero eso fue al menos una posibilidad de cambiar o de que al menos se generara un debate social como el que tenemos en la prensa y en la radio como ahora mismo. Además, cada vez hablamos más de los problemas que nos provoca esta hiperproductividad, que si el estrés, el no parar, el estar constantemente al límite. Y yo me preguntaba, ¿qué le ocurre al cerebro física y químicamente cuando está a punto de petar, cuando está saturado, cuando no puede más? Saludamos a la neuróloga Raquel Marín. Raquel, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Esto es así? ¿El cerebro se puede llegar a saturar y a tener una sobrecarga cognitiva? Completamente. Verás, vamos a entender que el cerebro evidentemente funciona con un sinfín de estímulos y genera distintos umbrales a la hora de decidir cómo toma las decisiones frente a esos estímulos, evidentemente priorizando aquellos que están más cerca de lo que nos puede o no ser beneficioso. Pero claro, si estamos en un umbral permanente de hiperestimulación, entonces para empezar nos cuesta mucho más tomar decisiones con respecto a aquello que nos es más favorable desde el punto de vista personal, y en segundo lugar nos dejamos influenciar por aquello que se llama, por decirlo así, la emoción social. Es decir, más que mirar aquello que puede interesarte desde el punto de vista personal, miras aquello que desde el punto de vista del colectivo puede ser más beneficioso y te puede dar más impacto a nivel exterior. Y eso evidentemente puede estar en contra de lo que tú mismo necesitas, ¿no? A nivel mental. O sea, nuestro cerebro puede tener consecuencias o cambios químicos o físicos en el cerebro más allá de las consecuencias emocionales o el cansancio físico del cuerpo. Completamente. Mira, piensa que nuestro cerebro, ¿qué hace? Recibe la información y sobre eso toma decisiones. Pero si está constantemente recibiendo un sinfín de información sin saber realmente, sin llegar a interiorizar aquello que realmente es aquello que puede estar más cerca de lo que tú puedas o no necesitar en ese momento, lo que hace es evidentemente salir de ti. Y eso, entre otras cosas, genera mucha ansiedad, ¿no? Porque nuestro cerebro, uno de los grandes enemigos del cerebro es el no saber qué decisión tomar. Pero claro, cuando tomas un sinfín de decisiones en paralelo sin realmente profundizar aquello que es más beneficioso para ti, lo que te lleva es a un gran
sinfín de estrés, a un gran grado umbral de ansiedad y, en consecuencia, a estar cada vez más cognitivamente desconectado. Te quedas como más en blanco. En el fondo, sin darte cuenta, yo lo veo como ese ratoncito, como soy de laboratorio, ese ratoncito que está girando alrededor de la noria, ¿no? Corriendo por la noria, chin, 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 chin. ¿A dónde llegas? No llegas a ninguna parte y realmente pues te estás desgastando sin llegar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, claro, esa hiperactividad constante, esa hiperestimulación, te aleja un poco de lo que realmente podría ser tu umbral decisorio, es decir, en el fondo te vuelves hiperactivo pero sin realmente tomar unas decisiones que están cerca de lo que tú puedas interiorizar, porque estás constantemente hiperestimulado por el exterior sin realmente interiorizar aquello que puede estar más cerca de ti, ¿no? Es que está el riesgo de hiperestimulación y está también el riesgo del infra, ¿no? Yo, en el trabajo, que es la fuente, yo creo, de estimulación que más estamos tratando, puede ser una maldición por exceso, todos lo hemos sufrido, pero también por defecto la ansiedad cuando no lo tenemos o tenemos demasiado poco. Entonces, ¿cómo se alcanza el equilibrio? ¿Qué es lo ideal? ¿Solo pensar en el trabajo durante el horario laboral? ¿Desconectar absolutamente? ¿Qué se debe hacer? Mira, yo fundamentalmente creo que, además es un aspecto que parece que a veces reivindicamos pero que nos cuesta entender, no somos nuestro trabajo. Nuestro cerebro está basado en lo que percibe, de hecho forja la realidad, ¿no? Si nosotros decidimos que nuestro trabajo es el centro de nuestra vida, pues entonces vamos a estar lo que se llama descentrados, ¿verdad? Cuando realmente incorporamos al trabajo al centro de lo que somos, de alguna manera entra dentro de un equilibrio. Por ponerte un ejemplo, tú puedes decidir hacer un par de horitas más porque eso te quita a lo mejor un par de esfuerzos de mañana. Pero es que mañana van a llegar 4 esfuerzos más. Entonces, de alguna manera, ese momento en el que dices, mira, no voy a salvar el mundo y no voy a cambiar el mundo por hacer 2 horas más. Sin embargo, puedo cambiar mucho de mi mundo teniendo 2 horas más para mí, ¿no? Y eso, en el fondo, lo que genera es una sensación de mayor equilibrio y además nos ayuda a algo que es súper importante en el cerebro, que es también el silencio mental. Es decir, ese momento en el cual libero esos pensamientos que a veces pueden ser angustiosos, ¿no? Porque pocas noticias son buenas en el trabajo, ¿verdad? Y ese momento de silencio mental es fundamental incluso para las ideas genuinas, para la creatividad, para encontrar las soluciones a aquello en lo que estábamos a lo mejor incidiendo desde el lado erróneo, ¿no? O sea, igual la pereza puede llegar a ser productiva, Raquel. Efectivamente, la pereza... A ver, ¿por qué? Porque la pereza te aleja del tener que, ¿no? Sí. Es decir, te pone en una situación en la cual primero tienes que aceptar, darte permiso, para aceptar esa pereza, sin culpa. Eso ya, para empezar, es una inyección de dopamina, ¿no? Que es nuestro aliado en la motivación. En la motivación hacia la pereza, es decir, hacia algo en el que te das el derecho a simplemente dejarte llevar por las circunstancias, sin juicio ni prejuicio. Eso ya te modifica el cambio contextual y también la percepción de lo que ves alrededor, darte ese derecho. Y muchas veces lo que descubres es que empiezas a tener una forma distinta de pensar. Incluso empiezas a hacer algo que cada vez nos cuesta más conseguir, que es conectar con nuestro cuerpo, que también es fundamental a la hora de funcionar nuestro cerebro. El cuerpo y el cerebro están absolutamente hiperconectados, ¿no? Y muchas veces el olvido del cuerpo lo que hace es que nuestro cerebro tome, por decirlo así, las riendas, cuando eso es un gran error. Fijaos en un ejemplo, ¿cuánta gente se pone enferma justo cuando coge las vacaciones? Bueno, el catarro, el lumbago, yo ni te cuento los problemas de las tripas, colon irritable. ¿Por qué? Porque esas enfermedades ya estaban ahí, no habíamos hecho caso al cuerpo desde hacía un montón de tiempo y nuestro sistema inmune estaba intentando capear el temporal. Llega el momento en el que bajamos ligeramente ese nivel de estrés, ¿no? El cortisol, que ahora está tan de moda, y entonces dice el sistema inmune, te estabas olvidando de mí hace meses, pues ahora tomo la revancha y te muestro aquello que estabas obviando. Es que estoy enfermo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y yo por eso mismo tengo mis dudas de que el problema esté solo en el trabajo y me parece más bien que la raíz de la cuestión está en cómo una lógica productivista, que es una lógica laboral, ha ido expandiéndose a todos los dominios de nuestra vida. Es decir, que nos conducimos
cómo nos conducimos en el trabajo, en el ámbito afectivo, en el ámbito personal, etcétera. Es decir, que esta lógica de dar siempre más, de ser siempre más y de aprovechar es la que está en juego, digamos, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros amantes, cuando estamos con nuestra familia. Y por eso mismo a mí me parece que justamente la pereza habría de ser una forma distinta de desear y también justamente ser una ruptura, una brecha absoluta de la productividad. Completamente, yo creo que totalmente de acuerdo. Es el antídoto del síndrome del perfeccionamiento, el perfeccionismo, que ahora realmente queremos ser perfectos, ¿no? Y en particular las mujeres, ¿no? Perfectas en la belleza, perfectas en el cuidado, perfectas en la maternidad, perfectas en la profesión. Lucía en Bomí está sintiendo con la cabeza. Totalmente, porque aparte tengo una pregunta y es, desde ese punto de vista, ¿cuál es el descanso? Porque muchas veces pensamos que estando en casa metidas en redes sociales ya estamos descansando por el hecho de estar sentadas, pero estamos haciendo cosas, ¿no? Estamos en un país en el que decimos que somos el lugar de la siesta, pero ahora mismo la siesta es un privilegio. ¿Acaso descanso es solo dormir o son más cosas? Claro, y yo creo que ahí hay una de las grandes trampas del sistema, por así decir, que es el de la industria del wellness, y es el modo, digamos, en el que la pereza y todas sus formas han estado de algún modo capitalizadas y reintroducidas como un modo de justamente perfeccionar la productividad. Entonces, hoy en día, si bien podemos decir que es imposible hacer la siesta, rápidamente tenemos un montón de teorías de cómo hacer una power nap para luego rendir mejor, cómo practicar el mindfulness para luego concentrarnos más, los momentos exactos en los que desconectar. Es decir, hay toda una tecnología que trata de pensar, en términos marxistas, cómo reproducir las fuerzas de trabajo de la forma más óptima y eficiente, cómo descansar más rápido, digamos. Entonces, en ese sentido... Casi te diría que puede ser incluso interesante cuántas personas dicen cómo es el perfecto perezoso, ¿no? Ahora tengo que incorporar la pereza a mi vida. ¿Cómo puedo ser perfectamente perezoso? Claro, y vuelves a generar otra vez cortisol. ¿Cuáles son las pautas? Número 1, 10 minutos mirando la nube. Número 2, mirarme también las uñas de los pies y decir no me las voy a cortar porque no, estoy perezoso. O sea, es como volver a generar cortisol. Mira, vamos a ver si nosotros encontramos al perfecto perezoso. Jorge de Bilbao, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres muy perezoso. Sí, yo soy muy a favor de la pereza. ¡Bravo! No sé qué más añadir porque he pisado todos mis argumentos. Ya hace muchísimos años, cuando leí el libro del Derecho a la Pereza de Lafargue y lo leo varias veces de mis libros de cabecera. Solamente añadiría que creo que hay que diferenciar entre la vagancia y la pereza. La vagancia es no hacer nada por no hacer nada, pero cuando quieres hacer algo, y la pereza también es hacer cosas en las que disfrutas, en las que puede suponerte un esfuerzo, no sé, aprender a tocar el violín, y yo que sé, cualquier cosa así, pero que está enriqueciéndote como persona. Sí, sí. Creo que, bueno, yo siempre he dicho que me gustaría ser probador de colchones o alguna cosa así. Creo que no hay mejor cosa eso que dejarse llevar, que perder el tiempo, malgastar el tiempo. Creo que el tiempo, tenemos el derecho a como a nuestro cuerpo, a nuestro tiempo, y hacer con él lo que queramos. Derrochar el tiempo, como decía nuestro filósofo. Totalmente. Sentarse, no creo que no tiene precio. Yo este verano que he estado fuera por ahí en un pueblo perdido, porque busco el silencio, no soporto esas vacaciones en Benidorm o sitios así con gente, ya paso tengo el resto del año. El poder estar en un jardín, en un campo, debajo de un árbol, durante una hora, viendo cómo se mueve una hoja y escuchando el sonido de un árbol, de verdad que creo que está infravaloradísimo. Y que no sé, bueno, de hecho, los auténticos ricos se permiten tener esos bosques para ellos y hacer eso todo el día. Y a los que no, nos dicen, no, vosotros trabajad que os vais a salvar en este mundo. Yo, Jorge, sí, estoy de acuerdo contigo hasta lo del violín, porque eso ya me parece pereza de consenso, una pereza centrista, ¿no? De bueno, hago cosas y tal. Hay que ser, creo que hemos de ser, este espacio que está quedando tan radical, debemos ser subversivos radicales, es decir, el derecho a no hacer nada, sin plantearse ninguna cláusula adyacente. Pues vamos a saltar de Bilbao a Zaragoza. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, creo que tú no eras perezosa, pero desde el COVID te declaras una perezosa confesa. Yo soy una perezosa sobrevenida. Bravo también por ti. ¿Por qué, Cristina? Yo no he sido perezosa nunca, yo era al revés, yo he sido una persona más hiperactiva que otra cosa.
y siempre había que estar haciendo cosas. Y he tenido auténticas peloteras con mi marido de llegar fines de semana, vacaciones, pero vamos a hacer algo, pero hay que hacer algo. ¿Pero por qué hay que hacer algo? Porque yo necesitaba hacer algo. Y cuando llegó el COVID, cuando llegó el confinamiento, nos encerraron todos en casa. Yo además fui de las que en casa, pero les tocó trabajar, porque somos empresarios, tenemos una empresa, y nos tocaba trabajar encerrados y con problemas. Entonces, llegó un momento en que no quiero hacer nada. O sea, ese sentimiento de como no podía hacer otra cosa más que trabajar, porque no se podía salir y hacer otra cosa que trabajar, y saber, mi mente necesita no hacer nada. Desconectar. Antes desconectaba haciendo otro tipo de cosas, haciendo hobbies. Yo no soy ni deportista ni de cocinar, con lo cual en el confinamiento no podía ni hacer pan ni ponerme a hacer deporte en casa. ¿Vale? Pero cuando te permitiste parar, te diste cuenta de que no pasaba nada. Efectivamente. Entonces ahora soy una perezosa sobrevenida porque he descubierto que se puede desconectar del día a día, del trabajo, de la vorágine empresarial que llevamos y el mare magnum que nos se va arrastrando. Se puede desconectar, hacerle clic al cerebro, desenchufarlo y no hacer nada. A ver, también te digo, no hacer nada. Para mí no hacer nada es ponerme a leer un libro, por ejemplo. Pero antes leía un libro y era, voy a leer un ratito antes de dormir. Ahora no, ahora me puedo pegar un día entero leyendo un libro. Porque lo único que quiero hacer es leerme un libro. Es que a partir de Cristina, la pregunta para la doctora y profesor es, ¿la pereza se aprende? ¿Se puede aprender a ser perezoso? Eso iba a preguntar, sí. Claro. Sí, completamente. Mira, además ella estaba comentando algo muy interesante. El cerebro se desconecta, pero fíjate que normalmente para generar, ella además que es empresaria, si tú quieres generar nuevas ideas en tu negocio, tienes que pasar por una etapa así, en la que el cerebro, digamos, esté con un ruido inferior, es decir, que haya mayor silencio mental. Y eso lo que permite es generar lo que se llama el pensamiento divergente, que el pensamiento divergente es el que se necesita para generar una nueva idea creativa. Y para eso es fundamental que desconectemos, es decir, que nos ahorremos el ruido mental. O sea, que realmente, de alguna manera, en eso que está generando una nueva idea, a lo mejor para su negocio, que es fundamental. Es decir, generar nuevas ideas. Sí. Vamos a saludar rápidamente a Sonia de Madrid. Sonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú lo de la pereza lo llevas mal? Lo llevo bastante mal, sí. Yo soy una persona muy activa. Y la verdad es que, mira, os cuento, el día 31 de julio cerré el ordenador y dije, bueno, ya está, ya he terminado. Pero soy incapaz de desconectar del todo. Yo llevo parte del plan de captación de talento de la Administración General del Estado y todos los días publicamos vídeos en redes sociales sobre el trabajo de los funcionarios y las funcionarias. Y una pregunta con la que intentamos ayudar a las personas que se van a presentar a los procesos selectivos a partir de septiembre. Entonces, aunque es una pregunta que está cerrada y es un vídeo habitual que todos los días publicamos, pero no puedo lo tienes dejar que de mirar mirarlo. siempre, claro. Eso también nos pasa a muchos, ¿eh? Sonia. Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta mucho lo que hago, porque nosotros lo que intentamos es atraer... Gran problema. Sí, efectivamente. Trampa. Los periodistas también nos hacemos esa trampa, porque Trampa mortal. nos hacemos esa trampa, porque vivimos esta profesión como parte de nuestra forma de ser, ¿no? De nuestro tiempo libre. Es lo que tú comentabas antes, Juan. Muchísimas gracias a Sonia, muchísimas gracias a los oyentes, que se nos han quedado muchos ahí, a los que no nos da tiempo a saludar. Raquel Marín, neurocientífica, catedrática de Fisiología y autora, entre otros libros, de Pone en forma tu cerebro. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en La Ventana. Muchísimas gracias. A fomentar la pereza. ¡Viva! Un abrazo. Juan Evaristo Valls Boix, filósofo, autor de Metafísica de la Pereza. Gracias también por acercarte aquí a la radio. Muchas Un gracias. beso. Gracias. With a song, yeah, I'm coming up. I gotta find the way. Yeah, I'm growing up. I'm going far. Pretty easy when I find ya. Crazy shitty when I lose ya. Yeah, that's all. Yeah, I'm coming up. Comes from inside, and I don't wanna lose my mind. It's getting dark. I hate the time you decide to run. I hate the time when the sun goes down.
Estamos tomando café con Matías Valles y con Lucía Embomío. La noticia internacional del día está en Estados Unidos. Ya saben, Donald Trump tiene que presentarse mañana ante el juez después de haber sido acusado de 4 cargos por conspiración, manipulación de testigos, obstrucción durante el recuento de votos en un intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que culminó con ese asalto al Capitolio del 6 de enero. Esto va a ocurrir mañana por la noche, hora de España, y lo contaremos todo en la SER, pero ahora os propongo, Matías, Lucía, os propongo que miremos a Rusia, porque van 4 ataques con drones en Moscú en tan solo 3 días. Los drones no han provocado víctimas, pero llama la atención que hayan alcanzado un punto que parece clave, que son las oficinas de 3 ministerios que están, como digo, en la capital, en Moscú, por lo que los drones han cruzado unos 500 kilómetros del espacio aéreo ruso sin ser interceptados y por primera vez los canales estatales de ese país están informando de los ataques en la capital, en Moscú. Para que nos ayude a entender mejor el contexto y en qué punto de la guerra estamos ahora, Jesús Manuel Pérez Triana, buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Manuel es analista de seguridad y defensa, autor del libro y del blog Guerras Postmodernas. Lo primero, damos por hecho que son drones ucranianos, aunque el gobierno de Zelensky no lo confirma. Mi duda es, ¿son drones donados por países occidentales, por algún país de la OTAN? No, a ver, los ucranianos lo que suelen hacer es lanzar algún guiño en redes sociales, dando a entender que han sido ellos, pero nunca dan muchos datos. Luego pasan meses y se desvela algún tipo de información y las pistas que nos estaban dando es que son drones fabricados por ellos mismos, unos drones baratos, sencillos, hechos con materiales relativamente económicos, pero con la particularidad de que tenían muy largo alcance, porque eran capaces de atravesar desde Ucrania a Moscú, a la capital de Rusia, y aparte que sobre todo aquí la clave es la precisión, porque han sido capaces de golpear en unas oficinas donde hay unas oficinas, unas dependencias gubernamentales muy interesantes. Creo que se aplica muy bien el título de su libro, Guerra Postmoderna, a lo que estamos viendo en Ucrania. Quería saber si la utilización de estos drones es porque el problema que tiene Ucrania con la munición y si estos moscardones, ¿no?, estos abejorros que están descendiendo sobre Moscú, son efectivos o pueden provocar, por el contrario, una reacción, digamos, desproporcionada de Moscú, de Putin. Bueno, aquí hay una paradoja y es que desde el minuto 1 Ucrania ha estado sometida a ataques muy intensos y cualquier acción de respuesta ucraniana Rusia las presenta como una intolerable agresión. O sea, que hay un doble rasero. Si estamos en una guerra, estamos en una guerra. Bueno, pues que ellos lo consideran una operación militar especial y hubo una campaña deliberada por parte de Rusia de destrucción de infraestructura civil ucraniana para poner a la población la población ucraniana de rodillas en el pasado interno. Si ahora los rusos finjan indignación porque están viendo que están siendo atacados, pues me parece un doble rasero muy extraño. En cualquier caso, precisamente los ucranianos con este tipo de acciones lo que están tratando de llevarle a Rusia es la guerra al corazón de su país, diciendo ustedes han metido en una guerra, viven de espalda, la población se piensa que esto es una operación militar especial, pero no, vean que nosotros somos capaces de golpear. Esto no es una compensación por cómo está marchando la ofensiva, no va tan mal como hay que ir a las fuentes rusas para ver las quejas que hay de lo que está sucediendo. Esto es que los ucranianos quieren llevarle la guerra a Rusia a su corazón porque cuanto más recursos tengan que dedicar los rusos a vigilar su espacio aéreo, a proteger su capital, pues cada sistema antiaéreo que se desplaza del frente, cada soldado que se pone a proteger, pues es un soldado menos que está en la guerra. Y esto lo llevan haciendo de una u otra forma, atacando incluso con drones marinos la base de Sebastopol. O sea, esto forma parte de un esfuerzo total y no es algo que no hubiese dejado de pasar más allá de lo que, o sea, de bien o mal la ofensiva, esto hubiese sucedido de todas formas. ¿Y qué impacto puede tener un ataque con drones en el corazón de Rusia, tal y como has comentado, en términos materiales, humanos, pero también morales o psicológicos, ¿no? Teniendo en cuenta que hasta ahora parecía que unos se defendían y otros atacaban. Bueno, la experiencia, y esto es una cosa que también pasó con la campaña rusa de intentar demoler la infraestructura eléctrica, la experiencia nos dice que cuando la gente cuando es atacada no suele culpar a su gobierno, sino que no suele reprocharle. Esto no va a causar un detrimento ni de la popularidad ni de la legitimidad
o el prestigio de Putin, a pesar de que sea pues toda una campanada cera. Esto es muy llamativo. La gente se suele sentir atacada y lo que suele hacer es aumentar su apoyo. El impacto en cuanto moral no va a ser. En cuanto a los daños materiales, pues habría que ver qué es exactamente lo que han estado golpeando. Había alguien que había recogido, después de uno de los incendios que se produjo en estas oficinas, que habían incluso caído papeles y documentos, es decir, se les había llevado el viento en la calle, pues recogían documentos que habían documentos oficiales, y eran algunos documentos no muy sensibles, muy secretos, pero daban la sensación de que ya hay oficinas que tienen que ver con el Ministerio que se llama de Desarrollo Digital, Comunicación y Medios de Comunicación. O sea, eso tiene que estar relacionado con las campañas de desinformación, de ciberguerra. Es decir, los ucranianos que han decidido golpear exactamente ese edificio por algo. Ahí hay algo que ha llamado mucho la atención a los ucranianos, y han golpeado con unos drones muy pequeñitos, entre otras cosas porque si están preparados para evadir los radares y tener un largo alcance. Entonces no es un misil muy complejo, no es un sistema muy complejo, pero algo hay. Posiblemente lo sabremos a lo mejor pasado un tiempo, porque este tipo de cosas siempre al final ellos mismos, por orgullo de haber conseguido golpear en el corazón de Moscú, irán filtrando datos en las redes sociales. Guiño guiño, hace poco enseñaron una foto posiblemente de los drones empleados, pero hay un velo de misterio aquí que tampoco sabemos exactamente qué es lo que pretendían golpear. Pues intentaremos, cuando tengamos más información, le volveremos a llamar seguro, Jesús Manuel Pérez Triana, porque además tenemos un pequeño problema de comunicación y no le terminamos de escuchar muy nítidamente, pero muchísimas gracias por asomarse estos minutos a la ventana. Encantado, hasta la próxima. Hoy estamos contando que el mundo ya ha agotado a fecha de 2 de agosto todos los recursos naturales, o sea, el agua, el petróleo, la madera, todos los recursos naturales que el planeta, nuestros ecosistemas, son capaces de producir en un año. La manera desenfrenada que tenemos de consumir, la manera desenfrenada que tenemos de contaminar, no solo está contribuyendo al calentamiento global, también está modificando el comportamiento de todos los seres vivos. Por ejemplo, esto es un estudio de la Universidad de Granada que ha identificado más de 35.000 nidos de 176 especies de aves diferentes de todo el mundo, construidos con residuos humanos. Estoy hablando de mucho plástico, de colillas de cigarros, de restos textiles, de cables, de clavos, de cuerdas, de compresas, de papel, de toallitas. Juan Diego Ibáñez es profesor del Departamento de Zoología de esa universidad y coautor de este estudio. Profesor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Visto lo visto, ¿los nidos de las aves podrían ser un buen termómetro de nuestros niveles de contaminación? Sí, efectivamente. En este estudio hemos visto que, particularmente en el caso de los plásticos, aquellas zonas en las que nuestra huella es más importante, en donde se produce más contaminación de plásticos, es también la zona donde esas especies, esas aves, incorporan más frecuentemente estos materiales en sus nidos. Con lo cual está claro que sí, que parece haber un impacto de nuestras actividades bastante... ¿Hay alguna región que se salve? O sea, ¿hay alguna región donde los nidos estén limpios de basura? Sí, pues prácticamente ninguna. De las evidencias que nosotros hemos encontrado, solamente hay ausencia de estos materiales en la Antártida. Uno de los resultados que más nos ha impresionado es que no esperábamos que fuera un efecto tan global, porque hay evidencias de localizaciones muy remotas, como puede ser islas en mitad del Pacífico, en mitad del Atlántico, o incluso en Groenlandia, donde la presencia humana es muy, muy reducida, y en esos sitios también incorporan distintas especies de aves, esos materiales, esa basura en la construcción de sus nidos. Es un recurso original para medir la contaminación, ¿no? Otro día nos decían que cada semana un ser humano se come el equivalente a una tarjeta de crédito, ¿no? en plástico, y ahora sabemos esta difusión por tierra, mar y aire. Quería pedirle, profesor, si, por ejemplo, las aves marinas están más libres en sus nidos de todos estos materiales contaminantes que las terrestres. ¿Hay un diferencial en este punto? No, a priori no hemos detectado una diferencia entre aquellas que viven en unos hábitats o en otros.
De hecho, donde más se conocía este impacto eran especies de aves marinas que recopilan un montón de materiales de este tipo, también como al confundirlos con potenciales presas de alimentos que llevan a sus pollitos, y luego pues, una de las consecuencias que pueden tener es que se tragan esas bolsas de plástico, esas gomas elásticas, y al final se atragantan y mueren asfixiados. Diría que está pasando eso y justo lo contrario, porque yo conozco, por ejemplo, lugares, ¿no?, donde ponen hoteles para aves de manera que estén comodísimas y que lleven a cabo su labor de insectívoras y acaben con plagas. Sí, está claro que los humanos tenemos una doble vertiente, podemos hacer cosas maravillosas o cosas un poco más terribles, perversas, por así decir. Entonces depende un poco también de nuestras actividades. En este caso, pues bueno, ahí hemos detectado que no todo es ni positivo ni negativo, depende un poco de la especie. Hemos estado indagando cuáles podrían ser los perjuicios que adquirirían estas aves al introducir estos materiales, estas basuras en sus nidos, y cuáles podrían ser los beneficios. ¿Y cuáles hay? ¿Cuáles son los beneficios? Entre los beneficios hay dos que son los más claros en la literatura. Uno de ellos es para protegerlos frente a parásitos, es decir, como una especie de... utilizan algunos materiales como una especie de antiparasitario. Esto se ha visto sobre todo con unos estudios muy interesantes hechos por unos compañeros mexicanos, en los que han visto que especies como el gorrión común cogen selectivamente colillas de cigarrillo utilizadas, ya que han sido fumadas, y la desmigajan, y esa celulosa que tienen la introducen en el nido y lo construyen. Esa nicotina, esa cantidad de tóxicos que contienen estas colillas de cigarrillo matan o repelen a esos parásitos que podrían estar afectando a sus pollitos o a ellos mismos. Sin embargo, es que esto tiene la otra doble vertiente, que es que aquellos individuos que manipulan o que viven en contacto directo con estos materiales también sufren una intoxicación. Claro. Y entonces su salud se ve repercutida negativamente también. Es decir, que los mecanismos de supervivencia llegan a todas las especies, y quería decirles si estamos ante un peligro para la población de aves si continúa esta contaminación de los nidos. Bueno, el efecto neto yo creo que es eminentemente negativo. En algunos casos, como en este caso de antiparasitario, hay en otros en los que se participa en un contexto de señalización para indicar, algunos utilizan algunos materiales más o menos llamativos para indicar alguna señal de calidad de ese individuo a otros individuos de la misma especie o de otras especies. Pero a nivel general yo creo que sí, que el impacto eminentemente es negativo. Hay evidencias que indican que en torno al 36% de los artículos que trabajan sobre el tema indican muertes por enredo. Pollitos que se enredan con estas cuerdas de plástico, estas tiras de distintos materiales que cuando llega el momento de intentar salir del nido, pues no pueden. O a lo mejor incluso se quedan enredados en la lengua o en el pico. ¿Y esto puede acabar también afectando a su instinto? Por ejemplo, ¿pueden confundir basuras con alimentos o esto no pasa? Sí. Como indicaba anteriormente, es uno de las evidencias más claras. Hay bastantes que sugieren que los padres muchas veces confunden, sobre todo de aves marinas, confunden sus presas con distintos materiales, distintas basuras, que pueden ser bolsas, pueden ser gomas elásticas o trozos de plástico duro, y claro, pues al llevarlas a alimentar a sus pollitos, pues estos tragan todo lo que les dan sus padres, pues es alimento, en principio, y lo que hacen es al final morir. ¿Y hay especies más o menos selectivas? Ocurren muchas especies. Hay especies que pueden usarlo en un beneficio, como en el caso de los gorriones. Sí. Hay otras especies que lo pueden utilizar con un beneficio, pero siempre normalmente lleva un coste.
Uno de los resultados muy interesantes de este estudio es que prácticamente ocurre en todos los grupos de aves. No hay un ave, unos grupos que lo usen más o menos, sino que está totalmente distribuido a nivel global, pero también entre todos los grupos, los tipos de especies de aves. Y ya por último, profesor, ¿hay algo que podamos hacer o esto ya es irreversible? Pues claro que podemos hacer. Siempre podemos, por lo menos eso quiero creer yo, Qué buena siempre noticia. podemos aportar nuestro granito de arena, modificando nuestro comportamiento, evitando contaminar el medio, porque estos animales lo que hacen es usar materiales que están disponibles en el medio. Si en el medio no hay basura, si se reducen esas colillas que se tiran, esas bolsas de plástico, trozos de tela que se arrojan muchas veces sin pensar más allá al medio, pues no estarán disponibles para usarlos estos animales y no tendrán esas consecuencias. Juan Diego Ibáñez, profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por contarnos las conclusiones de su estudio aquí en La Ventana. Muchas gracias a vosotros. Nos ponemos así de épicos porque hace poco más de un mes, a finales de junio, conocimos el furor que había brotado entre los seguidores del Señor de los Anillos por ese juego de cartas intercambiables llamado Magic, y que en esta edición especial de la saga, escrita por Tolkien, tan solo se lanzó un cromo con el objeto más valioso, el del anillo único. Conocimos un tiempo después que había aparecido, que lo tenía un señor de Ontario, en Canadá, y aparecieron numerosos compradores con cifras millonarias para adquirírselo. Ayer conocimos quién se la ha comprado por nada más y nada menos que más de 2,5 millones de euros. Víctor Rodríguez, compañero de SER Madrid Sur y responsable de SER Jugones. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Sí, efectivamente, ya lo sabemos, ya sabemos quién ha comprado esa edición única del anillo verdaderamente único. No ha sido la tienda de Valencia. No, finalmente no ha sido la tienda de Valencia. Yo hablé con ellos hace unos días, me dijeron que estaban intentando contactar con la persona que había conseguido ese anillo, pero que no llegaban a un acuerdo sobre si iba a la tienda de Valencia, Canadá, por el anillo único o si el propietario viajaba a Valencia para vendérselo. No ha habido acuerdo y finalmente quien sí ha alcanzado el acuerdo ha sido un rapero estadounidense, Post Malone, que ha pagado 2,6 millones de dólares por esta carta, y además es un tipo que tiene experiencia en este tipo de compras, le gusta mucho Magic el encuentro, ya que el anterior récord de la carta más cara vendida en la historia de Magic, que era un Black Lotus del año 93 firmado por su ilustrador, pues bien, también lo tenía Post Malone. En ese caso pagó $800,000 por él, pero en este caso, como se trata de este anillo verdaderamente único, numerado 1 de 1, del que solo se había impreso uno para todo el mundo, ha alcanzado la cifra de 2,6 millones de dólares, todo un récord. Bueno. Pero esta carta, Víctor, que tampoco, es mi opinión personal, no es demasiado estética, no tiene una belleza sobrenatural. Ni siquiera es bonita. Exacto, y que no es un Da Vinci, es fácil de falsificar, ¿no? No sé, quiero decir, ¿cómo se sabe que realmente va a recibir la carta de Ontario y que esta es, ¿me entiendes? O sea, cualquier traslado puede aparecer un pícaro que la transforme. Te cuento, estas cartas tan valiosas son autenticadas por empresas especializadas en este tipo de asuntos que dan fe de que es efectivamente la carta impresa por la empresa productora de Magic, que se llama Wizards of the Coast. De hecho, han aparecido en las últimas semanas algunas falsificaciones de gente que alegremente decía que la tenía y no se pudieron autentificar. Esta sí se ha podido autentificar y es la que realmente solo se había numerado, solo se había impreso una para todo el mundo y que es una de una. Para que nos hagamos una idea, es como si en una baraja de póker pues hay solo un as de picas, que está en todas las barajas, ¿no? Pero resulta que un as de picas es especial y del que solo se ha impreso uno para todo el mundo. Aquí está la gracia de este anillo verdaderamente único que se abrió en un sobre de coleccionista en Ontario, en Canadá, y que ahora pues ya tiene dueño. Vale Post Malone, 2,5 millones de dólares. Te ha tocado la lotería. 2,6. Víctor Rodríguez, compañero, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Matías, a perecear un rato. Mucha pereza a todos. Un beso. Lucía, seguimos nosotras. Perfecto. But while we're away, and then all you said the real life thing, but you're here, that's the thing, and I'm not trying to give you a ring. Well, maybe on the phone.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.